Sí, habíamos quedado en charlar sobre la justicia desde el punto de vista platónico. En otras oportunidades justamente estuvimos hablando de la injusticia, así que bueno, en este sentido vamos a encarar el otro lado de la moneda, tal vez el más conocido y más clásico, en torno a aquello que entendemos o quizás pretendemos todos los días comprender a qué nos referimos por justicia. Que ha sido definido a lo largo de la historia, pero bueno, siempre nos podemos remontar un poquito a la lectura de esos clásicos que por algo son clásicos, porque realmente cuando uno se sienta, los lee, siente que está yendo a clase. Así que, pero antes de arrancar a lo que sería propiamente dicho el concepto de justicia según Platón, me gustaría hacer algunos tal vez comentarios preliminares en torno a la figura de Platón, ¿sí? A la figura de Platón, a la figura de Sócrates, que es aquella figura de la que se sirve Platón prácticamente a lo largo de toda su vida para plasmar sus verdades en sus distintos diálogos y escritos, y cómo es que tal vez a veces, esto me gusta considerarlo un poco que es... Pensar que es un poco borgiano, ¿no? Porque cuando leemos, por ejemplo, el primer libro de cuentos de Borges, que se llama Historia Universal de la Infamia, toma ciertas figuras, básicamente toma ciertas figuras dentro de la historia, ¿no? De la infamia, de los malevos, ¿no? De los delincuentes, y las logra reducir en 4 o 5 páginas cada uno, ¿no? Casi como si la vida toda de una persona podría ser reducida a 4 o 5 hechos. Y sin sonar que uno está allanando, ¿no? Un poco la vida de alguien, pero hay ciertos momentos de la vida de Platón que son realmente elementales y que no me gustaría pasar de soslayo. Y puntualmente, aquellos que nos traen acá, ¿no? Y a hablar de justicia, se encuentra desarrollado en 2 de sus primeros diálogos, diálogos de juventud. A Platón se lo divide, ¿no? En función de la época de su vida, ¿no? Del estadio de su vida en el que escribió. Y estos diálogos de juventud se llaman Apología a Sócrates, por si quieren tomar nota. Losada lo traduce como Defensa a Sócrates, como a su vez lo continúa, ¿no? Continúa esta historia de apología en Critón. En estos 2 diálogos se nos narra básicamente la historia de Sócrates frente a un juicio injusto, a través del cual se le había hallado culpable y por lo tanto condenado por los delitos de corrupción de la juventud, ¿sí? Por instalarle ideas que tal vez, a la gran mayoría no les convenía, como a su vez un delito llamado de impiedad, ¿sí? Porque tenía como víctima a los dioses, básicamente, ¿no? Se ofendía a los dioses atenienses y esto, en definitiva, básicamente por estos 2 motivos, es juzgado, ¿no? Y es encontrado culpable y la historia nos cuenta que Sócrates tuvo ciertas posibilidades, ¿no? de eludir estos dictámenes, estas sentencias, y él decide no tomar por el lado de eludirlo, sino asumirlo bastante estoicamente, la condena injusta, porque comprendía que tal vez si vulneraba al sistema de aquella forma, por más que este sistema fuera injusto, le estaba causando un daño peor a la ciudad que él tanto amó. Y por lo tanto, a pesar de todo ello, a pesar de que también se le brinda la posibilidad de asumir la condena del exilio, él decide tomar su vida de su propia manera y se suicida tomando un veneno llamado cicuta, ¿no? Se sabe que Platón estuvo a lo largo siguiendo, ¿no? El proceso de cerca, era su discípulo, era muy joven, tenía aproximadamente 20 años. Si bien entiendo que no pudo estar el día puntual, el día en que fallece, de hecho Critón es la persona con la que habló por última vez Sócrates, ¿no? Porque Platón le ponía los nombres
de los diálogos, los nombres de las personas con las que justamente estaba dialogando Sócrates. Platón, no, si bien no estuvo ese día, realmente podemos estar de acuerdo en que quedó percutido el resto de su vida, porque a partir de ello es que adopta un formato de escritura en donde siempre Sócrates aparece como el personaje principal, el protagonista, siendo los otros aquellos que hacen las veces para que Sócrates pueda lucirse mediante esos argumentos, la mauséutica, todo eso que nosotros conocemos. Ahora, además de esto, me gusta pensar que de algún modo Platón le garantiza la inmortalidad que la propia Atenas le negó al darle muerte. Y siempre, bueno, esto ya es una cuestión mía, siempre me gusta pensar que tal vez es dentro de las historias de desamor, una de las dos mejores jamás escritas, ¿no? La historia de un hombre que amó tanto que decidió morir por ello. De la misma forma en que hay otro que también murió y el pueblo a su vez lo condenó a pesar de ello. Entonces, en definitiva, tenemos a este personaje, a Sócrates como personaje acá, Platón se sirve de él, y él decide a través de él plasmarnos ciertas verdades. En este caso, gira en torno a lo que es la justicia, ¿no? Ahora, ¿Cómo empieza República? Yo les hice leer las páginas del libro, un par de páginas del libro 7, que si mal no recuerdo también son 7 páginas, sobre la alegoría de la caverna de Platón. Por favor, ténganlo presente cuando vaya a mencionar lo que voy a decir a continuación, porque si tal vez alguno de ustedes, por cierta curiosidad intelectual, haya decidido tal vez leer el libro 1, está dividido en libros, no en capítulos, se haya percatado que el libro empieza, parafraseándolo de cierta manera, algo así, que Sócrates en primera persona diciendo que ayer había descendido al Pireo a hacerle una plegaria a la diosa. Y bueno, si leemos los pies de página, podemos ver que la diosa es la diosa Bendis de la casa. Y, a ver, Fareta, un reconocido crítico de cine, escribe en un libro que eso justamente sobre cine, pero que yo decido traer en definitiva porque me parece de utilidad en esta circunstancia, que tal vez el genio es aquel que tiende que el azar llega a cero, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que aquel que cuando confecciona una obra, en ese acto diegético de hacer mundo y de escribirla y decidir cómo tienen que estar ordenadas las cosas para que esto cobre sentido, esto lo hace porque tiene un acto de decisión, ¿sí? No tal vez como George Lucas, que usó el sable de luz violeta porque se le dio la gana, no tiene ningún simbolismo detrás de eso, pero en definitiva, ¿por qué traigo esto? Porque Platón no nos dice sin ningún tipo de mensaje esta expresión, ¿no? Él dice que Sócrates había ayer descendido al Pireo a hacerle una plegaria a la diosa. Entonces, cuando leemos la alegoría de la caverna, que nos explica, ¿no? Que básicamente en un mundo donde hay una caverna, donde sujetos, ¿no? están encadenados y solo pueden ver acaso, ¿no? los bultos y las sombras aparentes de forma, e intentan jugar y se entretienen con eso y están distraídos con eso y no ven, por lo tanto, las cosas de forma directa. Tal vez a uno se le suelta la cadena y decide emprender a partir de ahí un viaje, ¿no? Empieza un viaje que él lo describe como un viaje de ascenso. Él lo describe como un viaje de ascenso, de salida de la caverna, aproximándose hacia aquello donde se supone que se reflejan, ¿no? estas formas aparentes y, bueno, se va dando cuenta que hay como una especie de telar, ¿no? que a su vez detrás de ese telar hay ciertas formas que están yendo y viniendo y que a su vez todo eso es reflejado por una luz, por el fuego, ¿no?
el fuego. Acá tenemos la unidad simbólica del fuego que trae nuevamente Platón a la historia. Pensemos en el fuego, no sé, en la llama prometeica, ¿no? Prometeo, cuando le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres, es castigado y encadenado, de vuelta a las cadenas. Como a su vez también podemos pensar en la zarza ardiente en el desierto, ¿no? Diciendo cosas. Entonces, en definitiva, cuando el hombre se acerca a ese fuego, a ese conocimiento, lo está utilizando justamente para graficar eso, tiende a sufrir un inmenso e inconmensurable dolor hasta que se percata que el fuego, que acercándose a él, se acostumbra, se aclimata y lógicamente esto le permite acceder a un conocimiento otro, último y final, que de otra forma en las cavernas no podía hacerse. A su vez, dentro de este conocimiento, ¿sí? A través dentro de este acercamiento hacia la verdad, es que él llega a comprender que tal vez no puede quedárselo restrictivamente solo para él, sino que sería lo bueno, lo bello, lo justo, descender, ¿no? Entonces se nos presenta esos dos caminos de ascenso, descenso, que forman parte del conocimiento, que forman parte del todo, porque lo alto y lo bajo están en constante diálogo. En definitiva, también como dice en cierto lugar, que es muy difícil ser profeta en tu propia tierra, cuando el desencadenado vuelve y puede llegar a ser juzgado, ¿no? Por aquellos que todavía siguen habitando la caverna, distraídos, ¿no? Con las sombras. ¿Vamos? Entonces, ¿por qué conecto esto, ¿no? con la primera oración? ¿Y por qué no se nos plantea tal vez, en resumidas cuentas, toda la explicación del qué de la justicia y el por qué? Debido a que cuando Platón nos dice que Sócrates estaba descendiendo, ¿no? Al Pireo, descendiendo a la zona portuaria de Atenas, yendo a hacerle una plegaria a la diosa Bendis, que hacía la besa de Artemisa y que es a su vez la diosa de la casa, nos está tal vez queriendo decir que Sócrates estaba descendiendo hacia lo más bajo, porque si mal no recuerdan, tal vez el puerto en el siglo IV a.C. tal vez no era el lugar de mayor justicia, ¿no? Y a su vez nos está diciendo que la diosa de la casa nos está acercando un poco a lo salvaje, a aquello que no está dotado de ciencia. En definitiva, ya, ¿cómo podemos conectar el inicio de la obra con 7 libros después y cómo, resumidas cuentas, se nos puede condensar y explicar? Porque básicamente de eso se va a tratar un poco el término de justicia. Ya no vamos a encarar de forma pormenorizada, que se trata, ¿no? De ese constante diálogo que hay entre esa faz superior como esa faz inferior, y por esto quería citarlo de vuelta a Fareta, que dice lo siguiente, que el principio de simetría es el principio de repetición de un elemento formal, icónico, gráfico o dialoguístico, que al aparecer por segunda vez se torna diferente, sin perderse de todas formas su condición anterior. En definitiva, no se nos hace aparecer 2 veces la misma situación, por así decirlo, en el mismo libro, sino que cuando vuelve a aparecer por vez segunda es que te permite entender la primera, y eso es parte del símbolo también, de este lenguaje simbólico en el que se maneja Platón para explicar toda su obra. Y así es como la va a desarrollar en el resto del porvenir, ¿sí? Así que bueno, ahora puntualmente a los conceptos de justicia y demás, en el libro también que se haya tomado la molestia, esto está por lo general en los primeros 4 libros, después hay una cierta repetición de otros elementos, pero bueno, se condensa más que nada en estos 4 libros lo ateniente, ¿no? A la justicia. Y ahí Platón utiliza al personaje de Sócrates dialogando con otros y haciendo a través del diálogo estos argumentos, llegando a través de las preguntas y las respuestas del otro para hacerlo entender si hay una verdad ahí o está incurriendo en un error. Sócrates, volviendo, ¿no? Retornando del Pireo, después de haberle hecho la plegaria,
junto a Glaucón, hermano de Platón, se cruzan, ¿no?, con otros dos amigos, no nos olvidemos que estaban en una fiesta, estaban haciendo una plegaria, y bueno, los amigos le insisten a Dimanto, también hermano de Platón, y Polemarco, que es hijo de un próximo personaje que va a aparecer, como a su vez entiendo que también estaba Trasímaco, que es el nefasto de la historia. Básicamente le insisten, che, vamos a continuar, mirá que todavía está temprano, no hay necesidad de ascender de vuelta, ¿no? Es como que lo quieren entretener a Sócrates dentro, ¿no?, de la festividad y todos los impulsos dionisiacos que puede implicar la cuestión. Y bueno, Sócrates accede, se queda un rato más, pero deciden ir antes a la casa del padre de Polemarco, que es Céfalo, ¿no? Se encuentran a Céfalo en la casa, estaba reposando, y bueno, dado a ello, entendiendo que Céfalo era una persona que se había dedicado al comercio, una persona entrada en años, ¿no?, que podía llegar a tener una cuota de verdad dentro de sí, Sócrates le pregunta, bueno, empiezan a charlar, ¿no?, sobre la buena forma de vivir, la mejor, ¿no?, y la más bella forma de vivir. Y es que a partir de pensar en la mejor forma de vivir es que se toca el tema, ¿no?, de lo justo y lo injusto, dando Céfalo el siguiente argumento. Como a Céfalo le iba muy bien, económicamente hablando, Céfalo había logrado acumular cierto grado prudente, ¿no?, de riquezas, que él dice es lo suficiente como para que yo pueda vivir bien y satisfacer mis necesidades, así como las de mi familia, pero a su vez tampoco no es la suficiente como para que yo me pueda sentir perturbado en el alma. Entonces, nos encontramos de vuelta con el principio de moderación. Y entonces Céfalo dice, lo más justo entonces se da debido a esto porque yo le puedo dar, la justicia es que cada uno le pueda dar lo suyo a cada uno, ¿no? Acá tenemos el primer concepto que se toca. Justicia es devolverle a cada uno lo suyo. A lo que Sócrates, en principio, si bien no lo refuta de forma tal en la que se da a entender que este concepto de justicia no guarde ciertas porciones de lo verdadero, sin embargo, explica que no está del todo acabado ni pulido, sino que le está faltando algo porque no es perfectamente aplicable a los casos todos. Y entonces, bueno, con un caso en particular es que lo refuta. Dice, imaginémonos, Céfalo, si tal vez yo le debo algo a alguien. Es justo que yo se lo devuelva, según tus términos de justicia. Ahora supongamos también que ese acto de devolver implique como devolver un arma, y esa arma que yo tenga que devolver, el dueño verdadero de la misma va a cometer una injusticia, ¿no? Y lo sé. ¿Es justo que yo le devuelva? Entonces no. Llegan a entender que no es justo eso, que no. Y entonces, por lo tanto, que si bien no es del todo falso, tampoco es totalmente verdadero. Entonces, bueno, deciden seguir profundizando, ¿no? Esto estamos hablando, capaz que pasaron 30 páginas hasta que llegan a esta conclusión. Pero en definitiva es eso, a eso apuntan, o por lo menos el libro 1, seguro. A lo que, y esto es hermoso, porque yo de vuelta, Platón no pone las cosas, o quiero creer yo que no pone las cosas en lugares porque sí, sino que en este momento es cuando le hace decir, ¿no?, al personaje de Céfalo, que había acabado de terminar su argumento y demás, le hace decir que estaba cansado, que se quería retirar y que por lo tanto le daba en herencia a su hijo, ¿no?, el argumento para que lo profundice y lo mejore. Y en ese acto se va, no vuelve a aparecer más, ¿no?, con notaciones. Entonces Polemarco, ¿no?, siguiendo el argumento de su padre, es que decide eso mismo, profundizar, intentar defenderlo de forma tal que llega a un estado superior, ¿no? Dice, bueno, tal vez entonces lo que estamos queriendo decir es que devolverle a cada uno lo que le corresponde implica hacer una distinción entre el amigo
y el enemigo, siendo entonces lógico que cuando se le deba algo a un amigo tienda a hacer el bien, pero cuando se le deba algo a un enemigo tenga que ser el mal. Entonces, con este concepto de justicia lo sostiene frente a Sócrates y lo defiende de esta forma, que por aplicación, ¿no?, de los contrarios tendría sentido que al amigo lo bueno y al amigo ni justicia, básicamente. Entonces, tenemos esta situación en donde también Sócrates dice, no, me parece que también estás incurriendo en un error, justamente un error que implica la violación del principio de no contradicción, y a su vez de vuelta puede ser que llegue a tener un cierto grado, ¿no?, de verdad, pero en definitiva me parece que tampoco es aplicable a todos los casos, porque este argumento suena tanto más un argumento de guerra que un argumento de paz, y yo necesito un argumento que pueda ser aplicado en todos los casos, no solamente en este tipo de marcos, ¿no? Y a su vez, que es el argumento que más me gusta, es el siguiente, que dice, que le explica, dado que si vos sostenés que primero la distinción entre amigo y enemigo, lo bueno y lo malo, primero que es muy difícil determinar quién es el amigo, quién es el enemigo y qué es lo que hace amigo o lo que hace enemigo, porque no siempre el amigo es aquel que vos entendés que te hace el bien, porque quizás vos creés que te hace el mal, pero en realidad te está haciendo bien y vos no lo podés interpretar. Entonces, primero que es muy difícil en ese sentido. Segundo, que si seguimos entonces en torno a este tipo de distinciones, y tenemos en cuenta términos amigo, enemigo, bien, mal, tenemos que pensar en términos de justo, injusto, y por lo tanto, nunca podría ser si lo justo es aquello que tiende a acercarse a lo bueno, lo bello, al amigo, a lo que está bien, que a través de la aplicación de se cause un mal. Es contradictorio por sí mismo, entonces por lo tanto no se puede ser aplicado, nunca puede a través de la justicia causarse un mal desde los términos platónicos, y porque además también el que hace el mal causa una injusticia para aquel que lo recibe, porque lo daña en su materia, pero también, y esto es fascinante, sostiene que aquel que causa un mal sobre otro se daña más así, porque se daña en esencia. Entonces tenemos esta situación también que se abarca desde este punto, intento explicar que en definitiva este concepto no podría ser aplicado por estos dos motivos, y bueno, continúan profundizando, ¿no?, en torno a de vuelta, parece ser que Sócrates se nos presenta como un personaje que, como ya hemos visto, dieron su argumento Céfalo, Dios continuó su argumento Polemarco, pero Sócrates no ha dicho aún qué es la justicia, y esto lisa y llanamente lo saca un poco a Trasímaco, porque, y acá Trasímaco, si bien es el personaje de Fasto de la historia, Trasímaco un poco nos representa a todos cuando estamos leyendo República, porque muchas veces te hagan así, bueno, ok, decime entonces qué es la justicia, porque nos estás haciendo hablar a nosotros, no nos estás contestando y simplemente te centraste en refutarnos, pero en definitiva no estamos entendiendo a qué apuntas con justicia. Sócrates en ese sentido logra evadir de vuelta estos argumentos y lo invita a Trasímaco a definir, ¿no? Y Trasímaco con la vorágine, ¿no? Trasímaco era un sofista, por lo tanto decía lo que le convenía, dice lo siguiente, que él entiende que la justicia es aquello que es determinado por el más poderoso. ¿Y para qué? Cuando Sócrates escucha esto, primero que un poco se indigna, y segundo le dedica un buen libro también de vuelta a refutarlo a Trasímaco en torno a por qué esto no jamás, o sea, si los otros no tenían cierto, le faltaba para llegar a la verdad, este es totalmente falso. Y de vuelta, en ese sentido, Platón utiliza ciertos personajes,
lógicamente adrede, ¿no? Los pone y los define a Trasímaco en este caso, no sofista, porque le quiere dar un caño a los sofistas. De la misma forma que en Banquete, que la verdad que es un libro hermoso, encima es cortito, tiene 180 páginas, es Banquete, o el subtítulo es Del amor, ¿no? En torno a definir qué es el amor, el personaje ahí que utiliza Platón para que se supone, ¿no?, que la idea era hacerlo quedar mal, y ahora es el argumento que todos más conocemos, es el de la media naranja, básicamente. Se inventa ahí, o lo inventa ahí, la idea del andrógino, ¿no?, que éramos que éramos hombre y mujer, todos en uno, o hombre y mujer y mujer, no importa, pero que dado a que los dioses habían visto que en ello que peligraba, ¿no?, su reino, los divide a la mitad, ¿no? Entonces nos intenta mantener distraídos el resto de la vida, intentando encontrar el otro. En fin, se supone que ese argumento era para ser utilizado para denostar un poco a los poetas, porque en República se nos va a nombrar de vuelta a los poetas, y cómo estos tal vez no colaboran a crear una sociedad justa, ¿sí? Porque todos los mitos, ¿no?, y los mitologemas con los que se basan para poder reflejar estos mitos, a veces nos plantan situaciones totalmente injustas, dioses que se vuelven animales, que copulan con humanos y que hacen cosas terribles y que dan muerte a otros, en fin, o matan a la madre, o descubren que su madre es otra cosa. Entonces, en definitiva, él entiende, en ese caso Banquete se supone que era para eso, pero bueno, termina siendo otra cosa. Cuestión, se termina volviendo el más conocido. En fin, volviendo de vuelta a República, en este caso Trasímaco hace las veces, ¿no?, el personaje que se tiene que sacrificar y que lo hace quedar mal ya desde el principio, y que lo hace quedar mal al final, porque le hace quedar como que tiene quickie, ¿no?, porque termina huyendo, ¿no?, de la discusión. En definitiva, se lo toma a Trasímaco, lo refuta de la siguiente manera. Él dice, bueno, ok, primero, Trasímaco, tenemos que entender. ¿Qué hace, Gino? ¿Todo bien? Primero, nosotros tenemos que entender que existen artes, ¿no?, que existen ciertas ciencias, ciertas artes, ¿no?, que los sujetos ejecutan, y que, bueno, estos están dotados de cierta maestría para ello. Por ejemplo, tomemos el caso del capitán del barco, tomemos el caso del médico, y tomemos el caso del pastor, que son literalmente los que toman ahí. Y le dice, todos estos ejercen una técnica, ¿sí? Ahora, esta técnica, cuando la ejecutan ¿sobre quién? No, sobre el paciente, sobre las ovejas, o sobre los tripulantes, ¿no? ¿Qué realiza cada uno? Uno cura, otro transporta y otro pasta, ¿sí? Ok. Ahora bien, la técnica cuando es utilizada sobre estos sujetos que son sus beneficiarios, ¿a favor de quién se las ejecuta? ¿A favor de quién se navega? ¿A favor del capitán o a favor del tripulante? ¿A favor de quién se cura? ¿A favor del paciente o del médico? Y bueno, la respuesta lógica es a favor del paciente, a favor del tripulante. Ahora bien, si nosotros tenemos al sujeto gobernante que tiene, ¿no?, la técnica, que está dotado de la técnica de gobernar, entonces, ¿a quién se le tiene que... ¿quién es el beneficiario de esto? ¿Quién se tiene que beneficiar de ello? Y el pueblo, básicamente. Entonces, básicamente por estos argumentos que le dice Trasímaco, nunca podría ser que entonces el más poderoso sea lo que define lo que más le conviene, sino que tiene que definir lo que más le conviene según aquel sujeto al que está destinado la técnica, en este caso el pueblo. Y bueno, en ese sentido lo trata un poco de... estamos hablando de una persona que se supone, ¿no?, que habla desde un punto de vista de lo alto, ¿no?, de la idea de la cosa. Trasímaco le dice, bueno, pero sos un poco ingenuo porque en definitiva no es eso lo que se ve. Los que mejor la pasan son aquellos que tienen el poder, son los que no van a la cárcel, son los que no pagan impuestos, son aquellos que tienen grandes riquezas, son aquellos que no padecen ningún tipo de lamentaciones. En definitiva, no parece ser
que lo más bueno sea ello. Dada que la discusión giraba más o menos siempre en torno a lo mismo, y que lógicamente con estos argumentos no solamente no había convencido a Sócrates, sino que a su vez no había convencido a nadie, cosa que es humillante para quien se dedica, ¿no?, al sofismo, ¿no?, el arte de convencer, no haber convencido justamente a nadie, es que decide entonces retirarse. Se retira, ¿no?, de esta discusión, un poco escapa, y acá aparecen a salvar el argumento y a permitirlo, ¿no?, a Sócrates de vuelta, no de forma directa, sino llevando a los otros a esa conclusión a través de las preguntas y demás, la mayéutica, a sacrificarse, ¿no?, en pos del argumento. Los hermanos de Platón, Glaucón y a Adimanto le dicen: mira, nosotros no estamos de acuerdo con Trasímaco para nada, ni a su vez con todo aquello que nosotros vamos a sostener a continuación. Sin embargo, en pos de que queremos escucharte y que queremos saber y que nos ilumines con esa verdad, ¿qué es la justicia? Y vamos a decirte lo siguiente. Primero queremos que nos expliques cómo es que la justicia es un bien de la siguiente forma. Ellos le dicen: mira, nosotros entendemos que existen tres tipos de cosas buenas. Aquellas que son buenas en sí mismas, es decir, que uno adquiere bien en el momento del acto de realizarlo. También tenemos aquello que es bueno, pero en definitiva por su consecuencia, es decir, después de un largo trayecto, ¿no?, de sacrificio y dolor, uno adquiere ese bien, ¿sí? Como a su vez existe un tercer orden de lo bueno, en el que es bueno porque es bueno en sí mismo y es bueno en sus consecuencias. Entonces nosotros queremos saber, Sócrates, por qué es que la justicia es los dos al mismo tiempo, y a su vez traen a la discusión el mito del anillo de Giges, ¿sí? Que el otro día lo estaba pensando y digo: esto es como yo la vi pero no me gustó. El Hobbit, las películas, entiendo que el anillo era de la invisibilidad, ¿no es cierto? Bueno, se nos trae de vuelta el elemento del anillo como unidad simbólica de aquello que te hace invisible. Después yo también me acordaba del Hombre Invisible de H.G. Wells, que justamente en El Señor de los Anillos, el anillo ese, si te lo ponías, si te lo veías mucho tiempo, te corrompía. Bueno, que es básicamente la idea del anillo de Giges, porque lo que te dice es lo siguiente: que los hombres son justos porque lo ven, ¿sí? En tanto y en cuanto cuando el hombre no se siente observado, ¿qué motivaciones tiene para orar con justicia? Podría tal vez el primer día comportarse bien, pero con el devenir se terminaría corrompiendo por dentro y dejando salir entre luz aquello que es lo malo, ¿no? Lo mismo que pasa en El Señor del Anillo y lo mismo que pasa en El Hombre Invisible de H.G. Wells. Cuestión, entonces, tenemos, ellos con esto quieren explicar por qué es entonces que parece ser que la justicia simplemente es utilizada y es aplicada, ¿no?, a diario para evitar lo malo. Entonces es bueno por su consecuencia, no porque en definitiva sea buena en sí misma. La cuestión es la siguiente: que Sócrates acá, dado estos increíbles argumentos que tenían tanto Adimanto como Glaucón, es que no sé si es como una especie de teatro que hace, como que da a entender que no puede seguir, pero bueno, termina explicando lo siguiente: que para poder, y acá es donde se viene, para poder hablar sobre la justicia, no podemos concentrarnos en el hombre de forma individual, sino que tenemos que ir tal vez de vuelta a un estado superior y comprender primero cómo es que cuando la forma de gobierno es justa, esto
baña de justicia a todos aquellos que son los gobernados. De vuelta entra en diálogo lo alto, lo bajo y cómo lo bueno se derrama sobre lo malo y lo dota, ¿no?, de justicia. Entonces empieza a diagramar así de forma bastante extensa, y no lo vamos a abarcar de forma completamente porque hay muchos, es muy laberíntico, y a su vez van a tener toda la vacación de invierno para leerlo, porque yo sé que el día de mañana cuando me crucen por los pasillos me van a decir: che, tomamos un café, vamos a hablar de la República y vamos a charlar sobre esto. En definitiva, Sócrates nos dice: no. Vamos a hablar primero de cómo construimos, y ahí tiene sentido el título también, politeia, ¿no? De lo público. Cómo construimos un mundo donde esté organizado de forma tan justa que esa justicia misma logre ser transmitida casi de forma simbiótica hacia aquellos a los cuales está destinado, aquellos que son gobernados. Y bueno, entonces él, y acá voy a acelerar un poco, en definitiva dice que este mundo tiene que estar dividido entre 3 tipos de secciones. Una sección donde estén justamente aquellos que son los que gobiernan, y acá es donde empiezan a verse ciertas cuestiones que, bueno, uno no puede pecar de historicista, ¿no?, y querer jugar con mis anteojos de hoy, cosas que pensaba Platón hace 2400 años, y además estaba mucho más versado que yo, pero en definitiva él no proponía un modelo democrático, ¿no?, de gobierno. Él proponía un modelo donde gobiernen los mejores, y proponía prácticas que eran eran propiamente eugenéticas, porque intentaba encontrar a través de la combinación de los modelos más prometedores, ¿no?, de esa sociedad, engendrar y criar de muy chicos a aquellos que fueran a gobernar, ¿sí? Y crear así unos sujetos que en definitiva fueran creados para ello, de la misma forma en que se tenían que crear a los guerreros, ¿no? Y como a su vez también quedaba por otro lado el que sería el pueblo, ¿no?, los artesanos y demás. En fin, dado que él plantea, ¿no?, que este pueblo organizado de esta forma, teniendo en cuenta todo ello, lograría así, dado que cada sector se dedicaría a cumplir aquello a lo que debe someterse, porque es su función propia. En definitiva, organizado de esa forma, se lograrían darse todas las virtudes dentro de esa forma, que serían las virtudes cardinales de la templanza, ¿no?, que tendrían que tener aquellos que gobiernan, a su vez, es decir, no dejarse, ¿no?, impulsar por tal vez sus impulsos más bajos, y de vuelta también a su vez aquellos que deben protegernos tienen que estar dotados de valor, porque esa es su técnica. A su vez todos tendrían que estar enmarcados dentro de la virtud de la prudencia en el sentido de meditar las acciones, no de ser cobarde, sino de realmente ponderar lo bueno y lo malo, y así obtener, llegar a la respuesta más razonable para el momento determinado. Y todo eso es lo que dotaría de la 4ª virtud cardinal, que es la virtud de la justicia. Si todo esto se diera, se encontrarían incluidas dentro de ese núcleo irreductible de seres las 4 virtudes cardinales, y así es como en conjunto ese estado templado, lleno de valor, prudente, sería justo, porque cada uno, y acá es el concepto de justicia al que llega Sócrates al final, que justicia es que cada uno pueda hacer lo suyo, que cada uno pueda cumplir su función propia dentro, ¿no?, de ese modelo, y que cada uno se ocupa de lo que corresponde sin interrumpir al otro, sin interferir al otro. Llegado así es que se define la justicia según Platón, república. Y ahora bien,
Platón, debido a la muerte de Sócrates, narrada de vuelta en Apología y en Critón, no solamente, como le dije, se dedicó una vida toda a ser inmortal a Sócrates, a su vez no solamente dedicó también su vida a pensar en torno a los conceptos de justicia, sino que a su vez también se termina dejando lo político, y la explicación, uno puede, se suele pensar entonces que Platón no estaba tan adherido a sistemas o formas de gobierno en donde se decidiera por mayoría, porque fue justamente por mayoría que se le da muerte a Sócrates. Entonces es la justificación que se le puede llegar a entender, ¿no? Que vio como su amigo la democracia, entendiendo la democracia griega con sus particularidades y demás, que fue la misma que le da muerte. Así que en ese sentido, él, por eso es que mucho se puede llegar a explicar y entender cómo es que eso lo ha afectado y lo ha llevado hasta el último de sus días. Y a su vez, de esta forma alejándose, por lo tanto, como se desencanta de lo político, se dedica a la sabiduría y a buscar el saber. Sin embargo, además de que pensaba en torno a estos conceptos, intenta lograr poner en práctica esto que dice en República y algunas otras ideas que se encuentran en distintos escritos. Está lo que él dice en Carta Séptima, otro texto que es muy cortito y que básicamente es lo que voy a hablar yo ahora, como a su vez también está lo que se dice o lo que, cuenta la leyenda. En definitiva, Platón intenta poner en práctica y lograr, ¿no?, construir un rey filósofo en la zona de Italia de Siracusa, ¿sí? Y toma en primer lugar al tirano, ¿no?, de Siracusa, que se llamaba Dionisio el Viejo, lógicamente porque posteriormente va a haber un Dionisio el Joven. Pero bueno, dado que no logra captar a través de sus enseñanzas y dotarlo de bondad a Dionisio, que de hecho, dicho sea de paso, es un nombre cargado de simbolismo total, Dionisio, ¿no?, lo dionisiaco, los impulsos más bajos, contrario al Apolinio, etc. Y describe esa zona como una zona donde la gente se dejaba realmente llevar por todo tipo de placeres y demás, y que no entendía cómo es que se podía vivir así, cómo es que se puede vivir bien así. En este caso, Platón intenta, ¿no?, convencerlo a Dioniso, que tenía, ¿no?, la posibilidad de crear tal vez el reino más justo y ser aquel rey filósofo que él tanto quería. Pero bueno, no solamente no lo logra, sino que lo vende como esclavo. Y bueno, lo termina salvando un amigo que de casualidad lo encuentra en la venta y bueno, de esta forma logra escapar. Sin embargo, profundizando y de vuelta también, ¿no?, un poco esta cuestión de la transición del padre al hijo, aparece el personaje y acá hay un poco más de literatura en cuestión, y de hecho está muy bien explicado en Carta Séptima, aparece el personaje de Dionisio el Joven, ¿no? Dionisio el Joven, hijo, ¿no?, de este anterior, que ya ha fallecido, y Platón, bueno, tenía un amigo, ¿no?, allá en la zona de Siracusa, porque ya había estado de viaje ahí, se había hecho amigo del tío, ¿no?, de Dionisio el Joven, y en un intercambio epistolar entre misiva y otra, Dion lo convence, ¿no?, a Platón de retornar de vuelta, de volver e intentarlo una vez más, pero ahora con Dionisio el Joven, porque según Dion, Dionisio era un joven interesado, ¿no?, en el saber y en el conocimiento y en la sabiduría.
Platón ya tenía dudas, ¿no? Había sido muy grata la experiencia anterior. Sin embargo, cede porque, y él lo explica esto en Carta Séptima, porque entendía que tal vez si él decía que no, estaba cometiendo una injusticia, porque si él se equivocaba ahí, le estaba haciendo perder al mundo tal vez a ese rey que él tanto quería. Que de hecho me hace acordar el otro día estaba leyendo Meditaciones de Marco Aurelio y en el prólogo dice algo muy lindo que dice que tal vez durante el gobierno, ¿no?, de Marco Aurelio el mundo puede estar tranquilo porque gobernó el hombre más preparado de su época. Entonces, en ese afán de querer lograr, ¿no?, lo que posteriormente se lograría muchos años después, él dice no puedo no contestar el llamado a esa aventura, y él decide volver a Siracusa a intentarlo. Cosa que de vuelta no sale. Dionisio el joven estaba teñido, lógicamente, era un hijo, ¿no?, de su pueblo, como a su vez de las voces, ¿no?, que encontraba en esa corte, voces que lo llenaban de ideas de traición. Termina exiliando a su tío, a Dion, y Platón se queda solo. No solamente solo, que lo encierra, sino que lo deja encerrado en una especie de zona donde no pasaban barcos, donde no había manera de que él pudiera salir si no fuera con autorización de Dionisos. Y ahí se percata que tal vez Dioniso sí se mostraba interesado a veces en el conocimiento, sí, cada tanto leía cosas, cada tanto decía, aseveraba con cierto grado de certeza algunas cuestiones, pero también se había cuenta que era un poco farsante y que en realidad simplemente lo hacía porque quería que lo egolatren. Entonces, dado que Platón se da cuenta de muy temprano que en realidad solamente quería ser considerado como el rey filósofo, pero no serlo propiamente dicho, que no era su verdadero objetivo, es que intenta volver a escapar, logra escapar, esta vez no es vendido como esclavo, de vuelta a los unos amigos, pero en definitiva le da, Dionisos queda ofendido, porque, ser amigo de Platón en aquel entonces era como algo muy grande, y que la gente sepa que no lo quería era el peor golpe que le podía dar a alguien que tenía mucho ego. Entonces, de todas las maneras posibles intentaba convencer de que vuelva, de que se riera de su chiste, de que lo llamara inteligente y su discípulo. Y bueno, lo termina enseñando a través de cartas, sin ganas, y básicamente ese fue el intento, ¿no? Que los dos intentos que tuvo Platón en torno a poder aplicar esto, en llevarlo a la práctica. Y a ver si, ¿sabes qué? Por un momento me acordé que tenía ganas de decir algo más, pero se me olvidó porque me quedé concentrado en la figura de Dionisos. Pero en definitiva, básicamente esto era lo que tenía para aportar en torno al concepto de justicia. Por supuesto que están completamente invitados a leerlo directamente del libro, que la verdad que no se los iba a hacer leer, mucho menos si tienen que tener un trabajo, pero bueno, y espero que les haya gustado también, que les haya orientado también el video que les compartí de este canal, de La Última Página, que justo estaban hablando de, intenté encontrar el otro, no lo encontré, tenía uno anterior a ese, si mal no recuerdo, pero también donde se profundiza sobre República y otros conceptos que, dado a una lectura a veces lineal, que uno puede llegar a hacer las cosas, se le escapa tal vez una que otra cuestión o idea. Pero cuando uno tal vez descorre el velo y se da cuenta que lo que se dice y el qué se dice, y cuando uno, cual medalla, ¿no? Nos percatamos que vos tenés un lado de la medalla y yo tengo el otro, y se une la idea, la lectura se hace un poquito más amena, más interesante con esa segunda lectura y con esa relectura.